todos, ¿sí? Si hablamos acerca de factores ambientales, probablemente el factor más impactante en lo que es la secreción hormonal precisamente sea, ¿sí?, el ciclo luz-obscuridad. Esta influencia ambiental que cada día se está presentando, ¿sí? Cada 24 horas hay una fase oscura y una fase iluminada. Claro, esto para nosotros es algo, pues, normal, pero hay que tomar en cuenta que hay sitios en los cuales, ¿sí?, esto no es precisamente así tal cual. En los polos existen épocas en donde por la rotación de la Tierra y la inclinación de su eje va a haber precisamente días, semanas y a veces meses de luz y a veces meses de oscuridad, y lo cual para nosotros puede, nosotros no lo podríamos concebir así. O sea, ¿se imaginan ustedes días completos en donde ciclos de 24 horas en donde fuera pura luz, o ciclos completos de 24 horas en donde hubiera pura oscuridad? Eso no lo concebimos nosotros, que somos privilegiados por el hecho de estar en una posición geográfica que no permite esta situación, ¿sí? De tal manera que entonces este sincronizador es muy importante, ¿sí? Este sincronizador de lo que es propiamente la exposición a estímulos muy específicos, que es la luz, oscuridad, ¿sí?, van a estar de alguna manera ser los que van a supeditar en buena medida una gran cantidad de secreciones biológicas importantes, muchas de ellas secreciones hormonales. También es indicador de ciertos patrones de conducta, ¿sí? Gracias a este ciclo de luz-obscuridad también existen, por ejemplo, comportamientos tan específicos, y resulta que tenemos animales, por ejemplo, diurnos, ¿sí?, que son la gran mayoría de nuestros animales de granja, ¿sí?, y nosotros mismos, animales diurnos, ¿sí?, animales que durante el día están despiertos, durante la noche duermen. Pero también existen animales nocturnos, animales que durante el día duermen, durante la noche están activos. Y existe una clasificación ahí transicional, que pueden ser, por ejemplo, los animales crepusculares, ¿sí? Dentro de estos se encuentran los conejos. Los conejos son animales crepusculares porque ellos, dado que son animales que tienen muy poca capacidad de defensa, son animales que prácticamente cualquier otro animal que lo atacas se lo puede terminar comiendo. Los conejos entonces tienen muy poca capacidad de defensa. Son animales entonces que lo que más puedan protegerse y estar aislados dentro de madrigueras seguras, eso es a eso dedican una buena parte de su tiempo, y ellos solamente se encuentran fuera de sus madrigueras en el crepúsculo, cuando se va muriendo el día y empieza la noche. Por eso le llaman animales crepusculares. Claro, así como tienen esta actividad crepuscular, también tienen una actividad similar, pero en el amanecer, lo que llamamos el alba. Entonces estos animales tienen mayor actividad y salen de sus madrigueras a comer, salen de sus madrigueras a poder tener actividad física en la superficie de la tierra, pero en el crepúsculo o en el alba. Y por eso son llamados animales crepusculares. Ahora bien, aparte de este ciclo luz-obscuridad tan importante, que tiene efectos sobre el comportamiento y sobre las secreciones hormonales y seguramente también secreciones neurales, ¿sí?, existen otros factores también del ambiente que pueden afectar, que son la temperatura, la humedad, la disponibilidad de alimento durante el año, el ruido, los factores sociales, etcétera. Todo esto va a influir
definitivamente en la secreción hormonal. Ahora bien, la frecuencia de liberación hormonal da origen a la manifestación de ritmos, ¿sí? En primer lugar, tendremos que decir qué es un ritmo. ¿Qué es un ritmo? ¿Sí? Es un evento que se repite en el tiempo de manera regular. Eso es un ritmo. ¿Sí? Es un evento, insisto, que se repite en el tiempo de manera regular. Si hablamos de un ritmo biológico, pues estamos hablando de una actividad precisamente, ¿sí?, que acontece en un animal vivo y que se repite en el tiempo. Eso es un ritmo biológico. Ahora, de acuerdo a la repetición en el tiempo, los ritmos biológicos pueden ser clasificados como circadianos, ultradianos, infradianos, circamensuales, circaanuales y etcétera. ¿Sí? Hay otras denominaciones también dependiendo de la repetibilidad en el tiempo. Ahora bien, buena parte de estos ritmos tienen su asiento y también su origen y también su control, ¿sí?, en un oscilador maestro o gran reloj biológico, ¿sí? Quien está coordinando todos estos ritmos, ¿sí?, es el núcleo supraquiasmático hipotalámico. El núcleo supraquiasmático hipotalámico, ¿sí?, que a la vez en esta función está ayudado por la glándula pineal. Pero ojo con lo que les voy a decir. Esto se presenta a todas luces en el humano y en los animales más evolucionados, ¿sí? Pero si nos fuéramos en sentido contrario hacia los animales menos evolucionados, en los animales menos evolucionados, quien tiene el control de todo esto es la glándula pineal. Y ahí es ayudado por el hipotálamo. En muchos de los animales menos evolucionados, la glándula pineal tiene una gran hegemonía y una gran capacidad de control de todos estos eventos. Pero repito, en los animales más evolucionados, y evidentemente en el humano, la evolución fue en otro sentido, y resulta que en los animales más evolucionados, quien lleva la batuta en este sentido es el núcleo supraquiasmático hipotalámico, que es después complementado por la glándula pineal. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, decíamos entonces, ¿sí?, los ritmos biológicos, ¿sí?, van a tener diferentes denominaciones. Es importante mencionar que Franz Halbert, en 1959, ya hace muchos años, 61 años para ser preciso, introdujo la utilización del prefijo circa para decir alrededor de, próximo a, ¿sí? Y de esta manera empezó a utilizarlo acerca de los ritmos biológicos. De tal manera que desde estos años se habló acerca precisamente de los ritmos circadianos. Circadianos, aquellos ritmos que se repiten aproximadamente cada 24 horas. ¿Sí? O sea, más o menos cuando decimos alrededor de, puede ser precisamente esto, muy próximos a 24 horas. No va a ser algo así tampoco tan tajante como decir que exactamente cada 24 horas. No, pues si hay eventos que se pueden repetir muy próximos a esto, y entonces, y más
Cuando se empezó a descubrir todo esto, bueno, pues se les llamó ciclo circadiano aquello que se observaba más o menos que se repetía cada día, cada día. Dije, bueno, si esto se repite todos los días, pues entonces podemos decir que es un ciclo circadiano, ¿sí? Vamos a ver que con el paso de los años y con el estudio más profundo de todos estos ciclos, después se fue observando que había eventos que originalmente se habían clasificado como circadianos y que a la mera hora pues no eran tan circadianos, porque algunos se repetían no cada 24 horas, algunos se repetían cada 8 horas, algunos cada 12 horas, algunos cada 4 horas, y entonces dijeron, no, bueno, pues esto no puede ser circadiano. Si circadiano significa que se repita cada 24 horas, pues entonces lo que se repite con mayor frecuencia le tiene otro nombre. Y así como también hubieron eventos que no, esto estrictamente no es cada 24 horas, es cada 30, cada 36 horas. Bueno, pues perdón, pero ya no puede ser circadiano tampoco. Y de ahí surgieron entonces otras denominaciones, ¿sí? Ciclos, por ejemplo, ultradianos. Ultradiano es un ciclo en donde ocurre más de una vez al día. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Pero también decía algo que utiliza más de 24 horas, pues puede ser un ciclo infradiano, si requiere más de un día para que se repita, ¿sí? Ahora bien, también se observó que había algunos eventos que se repetían más o menos cada 12 horas. Y entonces dijeron, bueno, esto más o menos está sincronizado como las mareas, ¿sí? Cada 12 horas, ¿sí? El mar se aleja de la playa o se acerca a la playa de manera significativa. Entonces dijeron, bueno, pues si es algo que se comporta más o menos como la marea, pues que se llame circa mareal, ¿sí? Después también se observaron otros eventos, ¿sí? Y entonces se les fue dando denominaciones, por ejemplo, un ciclo circalunar, un ciclo circalunar, ¿sí? El ciclo de la luna es de 28 días. Cada 28 días tenemos luna llena. Y entonces hay actividades en la naturaleza que más o menos también se repiten cada 28 días. Y un ejemplo evidente, pues obviamente es la menstruación. Es un ciclo circalunar en donde más o menos se repite cada 28 días. Y ojo, es más o menos. Y todos ustedes saben que ojalá fuera exacto esto también de cada 28 días, ¿sí? Porque a veces nada más dura 26 y a veces dura 30 y a veces dura más. Y esto es una situación en la cual, pues bueno, bajo ciertas circunstancias, pues no es muy deseable para poder en un momento dado tener la planeación de una actividad sexual, ¿sí? Alrededor de justamente es un evento tan importante como es la menstruación, ¿sí? Por otro lado, existen eventos también que se repiten cada año. Y ahorita de todo esto vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿sí? Circadianos, ¿sí? Los ciclos circadianos son estrictamente los más estudiados porque fueron precisamente los que fueron primero estableciéndose y se fueron observando en una gran cantidad de animales, ¿sí? Por ejemplo, la variación de la temperatura corporal. Independientemente de la actividad de cada especie, sí se observa, y aquí está la prueba de lo que dijimos propiamente en homeostasis, ¿sí?
quedamos en homeostasis, que toda la actividad biológica en realidad es oscilatoria y que por eso era difícil hablar acerca del concepto original de homeostasis. El concepto original de homeostasis que decía es la tendencia del funcionamiento de un cuerpo a no variar, a mantenerse constante, ¿sí? Ese fue el concepto original, la constancia. Después se tuvo que corregir y dijo, no, perdón, no es constante, puede variar, que después al final se regresa a un valor más o menos constante es otra cosa, pero en realidad puede variar, porque el comportamiento biológico en realidad todo es oscilatorio. Y se ha observado que la temperatura corporal, independientemente de la actividad de los animales, es oscilatoria, ¿sí? A cierta hora la temperatura disminuye, a cierta hora la temperatura aumenta, independientemente también de la actividad física, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hace rato mencionaba acerca de los animales diurnos y nocturnos. En un animal diurno, en donde está despierto en el día y duerme en la noche, pues evidentemente su temperatura corporal es mayor durante el día y declina durante la noche. Y entonces tenemos alrededor de un ciclo de 24 horas una oscilación más o menos constante de la temperatura. Claro, aparte de esto, la actividad también va a influir, pero el comportamiento natural es de esta manera, es oscilatorio, todo sube, todo baja, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Se ha observado que en varios tipos celulares, y eso ustedes lo sabrán precisamente en sus clases de biología celular, varios ciclos celulares se repiten y la reproducción celular de varios tejidos se da más o menos cada 24 horas. ¿Sí? Se ha observado que la concentración de iones en la sangre también tiene ciertas oscilaciones, ¿sí? Si es de día, si es de noche, si el animal está despierto, si está durmiendo, ¿sí? Cuestiones nutricionales también, ¿sí? Se ha observado propiamente que cierto tipo de productos. Hola, perdón, ¿me escuchan? Sí, Hola. Sí, doctor. Perdón, pero algo pasó con el internet. De repente estoy aquí hablando y de repente me apareció una nota ahí que está en la conexión falló. Entonces, discúlpenme, voy a volver a conectarme, por favor. Aquí voy a volver a poner aquí en la pantalla lo que estábamos revisando. ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? ¿Se ve todo? Sí, doctor. sí, doctor. Ok. Bueno, pues una disculpa con esto del internet. Entonces, les decía que hay hormonas que si bien pueden secretarse estrictamente cada vez que se les necesita, hay puntos en los cuales durante el día amerita que haya un cambio sustancial de esta secreción. Y por ejemplo, el cortisol. Les decía, el cortisol es un glucocorticoide que está relacionado con los niveles disponibles de energía y específicamente
de glucosa, ¿sí? Entonces, cuando dormimos en la noche, los niveles de cortisol son bajos porque estamos descansando. Y si bien aún durmiendo necesitamos energía, la demanda es mucho más baja que cuando estamos despiertos, o no se diga cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces, durante las noches, la secreción de cortisol baja sustancialmente. Pero antes de despertar, ¿sí? Antes de despertar, se van incrementando nuestros niveles. Y aquí también depende de las costumbres, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, que tenemos clase todos los días a las 7, pues no lo sé, ¿sí? Me imagino que antes, cuando teníamos clases presenciales para llegar a las 7 a la escuela, muchos de ustedes tenían que levantarse pues muy rico a las 6 de la mañana, se bañan, desayunan algo y les da tiempo de llegar a la escuela. Los que vivían cerca de Seúl, los que vivían lejos, a lo mejor se tenían que levantar desde las 5 de la mañana, ¿sí? Pero precisamente dependiendo de nuestras necesidades para levantarnos y iniciar nuestras actividades, seguramente antes de levantarnos, se empezaba a secretar cortisol de manera incrementada. ¿Para qué? Para prepararnos a nuestras actividades, ¿sí? Y esto está comprobado en la mayoría de los animales, ¿sí? Los niveles de cortisol se incrementan poco antes de despertar para que nos ayuden a tener un metabolismo apropiado, ¿sí? También, por ejemplo, los niveles de STH, hormona, ¿sí?, del crecimiento, las hormonas somatotrópica, ¿sí? Esta hormona también está comprobado que en todos los individuos, especialmente en los que están en crecimiento, hay un pico de producción de hormona del crecimiento entre las 2 y las 3 de la mañana, por ejemplo. Entonces, para que vean que esto es precisamente una actividad que se repite en el tiempo cada 24 horas y que por lo tanto, pues esto es lo que llamamos un ciclo circadiano. También, sí, hay fases del crecimiento, decíamos, no solamente reproducción celular, sino algunas fases de crecimiento que se acentúan más a cierta hora del día. El ciclo de actividad, reposo, como decía hace un rato, pues depende de lo que es un animal diurno, un animal nocturno, en qué momento tiene más o menos actividad, ¿sí? Entonces, todos estos ciclos están presentes en todos los seres vivos, ¿sí? Y aquí, ojo con esto, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de que influye mucho, ¿sí?, este evento que es el ciclo luz-obscuridad, y que esto da origen a que si es la luz-oscuridad está supeditado a la fase iluminada del día, que es, perdón, del ciclo que es el día, la fase iluminada, y la fase oscura es la noche. Bueno, pues entonces precisamente, para que, ¿quién puede estar informándole a nuestro cerebro que es de día o que es de noche? ¿Sí? ¿Quién le puede informar al encéfalo si es de día o es de noche? Pues de alguna manera, ¿sí?, se hace a través precisamente de la retina. La retina capta la luz, capta imágenes, ¿sí? Y entonces aquí está, dice, los sincronizadores, o el sol o la luna, dicho de otra manera, o el día o la noche. Hay más o menos iluminación, ¿sí? Y ahora, bueno, pues los avances tecnológicos nos hacen ver que de día y de noche tenemos luz, porque yo, a pesar de que esté en la noche, pues yo puedo tener luz artificial, pero imagínense hace tiempo cuando no existía la luz artificial, era muy evidente, nuestro cuerpo desarrolló mecanismos precisamente supeditados a esta exposición a la luz natural, y la luz natural tenía, ¿sí?, una duración de 8, 10, 12 horas, ¿sí?, en nuestro medio. Repito, aquí hay que ubicarse en la situación geográfica. Entonces, cerca del Ecuador los días son más largos, ¿sí? Las noches son un poquito más cortas. En los trópicos
pues es una parte intermedia, y en las zonas altas próximas a los polos, pues se da un contraste también de manera significativa, ¿sí? Y hay menos horas luz, pero ok, esta luz es entonces un sincronizador muy importante, y esta luz es captada por la retina. De la retina se envía al núcleo supraquiasmático y también se envía a la glándula pineal, ¿sí? Y entonces la glándula pineal produce una hormona que se llama la melatonina. La melatonina es una hormona que vamos a ver más adelante, que se le llama la hormona de la oscuridad. La melatonina solamente se secreta en la fase oscura del día. La melatonina no se secreta de día, solamente se secreta de noche. Entonces aquí tenemos un ejemplo también de secreción hormonal que tiene un padrón de secreción circadiano, ¿sí? La melatonina solamente se produce en la fase oscura del día, solamente se produce en las noches. Y cuando hay mucha luz se inhibe la secreción, ¿sí? Algo también, por ejemplo, que puede ser y que llama la atención, un ejemplo de lo que es un ciclo circadiano, es la alimentación de los conejos, por ejemplo. ¿Sí? Los conejos son animales sumamente raros, a pesar de que son mamíferos. Son animales sumamente raros, y una de esas rarezas es su alimentación, ¿sí? Fíjense que todos los mamíferos, incluyendo a los bebés humanos, una vez que nacen los mamíferos, la madre los amamanta, ¿sí? Y los amamanta cada 3, 4 horas, sobre todo cuando acaban de nacer los críos, cada 3, 4 horas. Vean ustedes, si han tenido una perra que ha tenido crías, cuántas veces le da al día a sus cachorros, una gata. Y así, con todo respeto, y perdón por la comparación, pero también la mujer nace un bebé y le da de comer, ¿sí? Pasan 3 horas, 4 horas y hay que darle de comer, ¿sí? Y claro, por comodidad de repente se le va espaciando al bebé también, porque oigan, pues no, ¿qué vida es esta? Cada 3, 4 horas hay que darle dando de comer, y eso pasa en los primeros días, en las primeras semanas, ¿sí? Ya después de cierto tiempo, la mamá y el papá dicen ya con mucha, pues celebrándolo, dicen, no, ya el bebé ya nos deja dormir un poquito más, ¿sí? La mamá ya le da de comer por decir algo, a las 11 de la noche, y ya la despierta hasta las 5 6 de la mañana, y dice, bueno, ya por lo menos ya dormí 6 7 horas, ¿sí? Y ya hasta lo celebran, porque el bebé, sí, va ampliando su periodicidad de amamantamiento, ¿sí? Eso en el humano. En los animales, pues repito, cada 3, 4 horas hay que estarles dando de comer. Bueno, eso pasa con todos los mamíferos, excepto con los conejos. Los conejos son animales que, por lo que mencionaba hace un rato, son animales muy susceptibles a que los puedan atacar y comerse los otros depredadores. Son animales que solamente las madres alimentan a sus conejos una sola vez al día. Y esto es estrictamente un ciclo circadiano también. Alimentan una sola vez al día, ¿sí? Y lo hacen temprano, antes de que amanezca. Alimentan una sola vez al día. Ahora imagínense, para que un mamífero se alimente una sola vez al día, pues debe de tener algo la leche de esta hembra. ¿Y qué tiene la leche de la coneja? Pues tiene una alta concentración de nutrientes. Es una leche sumamente nutritiva, con alta concentración de proteína, alta concentración de grasa, ¿sí? Por eso un gazapo, que es el nombre apropiado de un conejo joven, un gazapo, mama 5 minutos, y con eso tiene que aguantarse 24 horas. Hasta el otro día
le vuelven a dar de mamar otros 5 minutos y así. Esto es un ejemplo también muy palpable de que lo que es un ciclo circadiano. Las conejas amamantan una sola vez al día, ¿sí? Ahora bien, ejemplos. Decía que, sin embargo, conforme pasó el tiempo, se observó que había algunos ciclos que al principio se habían clasificado como circadianos y después cuando se estudiaron más dijeron, no, perdón, esto no es circadiano, ¿sí? Perdón, pero esto se repite más de una vez al día, entonces ya no puede ser circadiano. Y entonces se le llamó precisamente un ciclo ultradiano, ¿sí? Ritmos, ¿sí? Que se repiten más de una vez al día. Por ejemplo, hay algunos ritmos que ya cuando se estudian, pues evidentemente no podrían ser llamados circadianos. O sea, hablamos acerca del ritmo cardíaco de todas las especies. Bueno, ¿sí? El ritmo cardíaco se repite muchas veces por minuto, imagínense por día, ¿cuánto será? El ritmo cardíaco, ¿sí? La frecuencia cardíaca, hablamos de 70 contracciones por minuto en promedio en el humano. Claro, habrá animales que tengan ritmos cardíacos muy acelerados, precisamente las pequeñas especies, precisamente los conejos, precisamente las ratas, los ratones, tienen frecuencias cardíacas que a veces van allá, más allá de 200, 250 por minuto, ¿sí? Pero también tenemos otros animales que sus ritmos cardíacos son un poquito inferiores a los del humano, y entonces tenemos animales de 60, de 55, ¿sí? Contracciones cardíacas por minuto. Respiración, ¿sí? En reposo, tanto el humano como muchos animales, los perros, los gatos, etcétera, pues muchos animales tienen una frecuencia en reposo respiratoria de unos 12, 14 movimientos respiratorios por minuto. Formación y composición de la orina, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes van a orinar durante el día? Bueno, pues ahí está viendo, esto es un ciclo también ultradiano porque formamos orina, llenamos la vejiga y hay que ir a vaciarla, ¿sí? Movimientos estomacales e intestinales. Por ejemplo, cada vez que comemos, poquito antes de que estemos ingiriendo los alimentos, nuestro organismo se prepara para todo esto. Esto es también un ejemplo de lo que llamamos en su momento la anteroalimentación. Así como en su momento les dije, anteroalimentación es, por ejemplo, cuando yo quiero hacer ejercicio, basta con que yo quiera o me disponga a hacer ejercicio y se empieza a acelerar mi cuerpo. Es lo mismo cuando yo digo, yo ya voy a comer, basta que yo diga, ya voy a comer y mi estómago se empieza a preparar, mi boca se empieza a preparar con secreciones salivales, mi intestino también se empieza a preparar. Y si esto lo hacemos cada 6 horas, cada 5 horas, pues bueno, pues entonces es un ciclo ultradiano, ¿sí? Secreciones neurohormonales, decíamos, hay muchos ejemplos de secreciones que a lo largo del día vamos a estar repitiendo. Otra vez ciclo actividad-reposo, ¿sí? Hay animales, ¿sí? Que en el caso del humano, pues normalmente tenemos un descanso prolongado, pero único en el día, ¿sí? Y sin embargo hay animales que se la pasan alternando, medio despiertos, medio dormidos, ¿sí? A lo largo del día, ven ustedes a los perros, están tranquilos, están echados, y si no, pues ya están durmiendo. Al rato hay algún ruido, ladran, se levantan, tienen actividad, corren para acá, corren para allá, al rato se vuelven a echar y otra vez están durmiendo. Ciclo, actividad, reposo. Alimentación de aves y mamíferos, que decía ahorita, ¿sí? Cómo es que se repiten en el tiempo. La ingestión de agua, ¿sí? Funciones cognitivas, ¿sí? El nivel de atención, la capacidad de aprendizaje, la habilidad motriz, otra vez, ¿sí?
Para todo tenemos una hora más propicia. Y hay gente, yo quiero entender que ustedes se inscribieron a este curso a las 7 de la mañana porque les gusta o prefieren levantarse temprano, ¿sí? Prefieren empezar el día temprano. Pero perdón, ¿sí? Habrá gente que prefiera lo contrario. Prefiere empezar el día pues más tarde. ¿Por qué? Porque también se acuesta tarde. Las personas que les gusta madrugar normalmente se acuestan temprano. Las personas que les gusta desvelarse normalmente se quieren empezar sus actividades más tarde. Bueno, pues para eso están los horarios, ¿sí? Y mal, si alguno de ustedes está en este horario, porque por alguna circunstancia se vio obligado a tomarlo así. Espero que todos ustedes estén por gusto a este horario, ¿sí? Yo empiezo y yo llevo años, pero muchos años, dando mis clases en la facultad a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque a mí me gusta levantarme temprano, ¿sí? Levantarse temprano, hacer un poco de ejercicio, bañarse, desayunar, a mí me gusta empezar mi día temprano. ¿Sí? Pero hay gente que no, y es respetable cada quien. Hay gente que le gusta trabajar más, se acostumbra más a trabajar de noche, está muy bien. Pero si trabaja de noche y se acuesta diario a la 1, 2 de la mañana, obvio es que se va a levantar a las 8, 9 de la mañana, y obvio es que quiere empezar sus actividades a las 9, 10 de la mañana, ¿sí? Pues está bien, cada quien, ¿sí? Pero entonces, ojo con esto. Entonces también, si a mí me gusta levantarme temprano, pues entonces obvio es que yo siento que aprendo mejor temprano que en la tarde. Pero aquella gente que prefiere lo contrario, es gente que seguramente para ellos, ¿sabes qué? No, yo me levanto hasta las 9 de la mañana, me levanto, me voy a correr, hago ejercicio, desayuno a las 11 de la mañana, y quiero empezar mis actividades. Y, oye, por eso yo me inscribí en el turno de la tarde. Y entonces, pues está bien, empiezo mis clases a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿sí? Y termino tarde, ¿sí? Antes en la escuela yo llegué a dar clases en horarios, ¿sí? No les miento, de 8 a 10 de la noche. Y en la escuela salíamos a las 10 de la noche, ¿sí? Por múltiples circunstancias eso se ha tenido que ir acotando, pero antes el horario matutino de clases era de las 7 a las 2 de la tarde. Y el horario vespertino era de las 4 a las 10 de la noche. Y de 2 a 4 no había clases. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente come a esa hora, ¿sí? ¿Quién? Por múltiples circunstancias ha cambiado todo esto y hemos llegado a francamente ciertas aberraciones, ¿sí? O sea, perdón, ¿sí? Pero ¿a quién se le ocurre dar una clase de, de 2 a 4 de la tarde? Y a veces lo peor, ¿sí? De 1 de la tarde a 4 o 5 de la tarde, con eso de que ahora hay horarios hasta de clases que es que dizque de 4 horas, ¿sí? Eso va en contra del aprendizaje. O sea, ¿quién puede en su sano juicio poner atención 4 horas a una sola clase? ¿Quién puede? ¿Sí? Pero bueno, estas son situaciones que han ido modificándose con el paso del tiempo por múltiples circunstancias. Pero definitivamente sí hay horas en donde uno percibe que aprende uno mejor a tal hora. Por lo tanto, pues entonces estas son las horas en las que yo quiero tener clases, cuando yo siento que aprendo mejor. Entonces, todo esto es un ciclo también que se va repitiendo en el tiempo y que evidentemente si se repite más de una vez al día, insisto, es lo que se llama ultradiano, ¿sí? Y así como les decía, en el caso
de los conejos. Hace rato mencionaba que son alimentados una sola vez al día. También otro ciclo ultradiano es, por ejemplo, la producción de excretas de los conejos. Los conejos, por si ustedes no lo saben, son animales que practican la secotrofia. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que son animales que para complementar su dieta, ellos producen dos tipos de excretas. Unas excretas que son las excretas duras, las típicas bolitas de excremento que encontramos en el piso de una jaula, pero también existen otro tipo de excretas que se producen periódicamente, solamente 2 veces al día, ¿sí? Y se producen y el conejo no las deja caer al piso, sino las toma directamente con el hocico y se las traga porque es una parte complementaria de su dieta y eso se llama la secotrofia. Y esto también es un ciclo ultradiano porque se repite más de una vez al día. ¿Sí? Ahora bien, ciclos infradianos, ciclos que requieren más de un día para presentarse. Por ejemplo, en las gallinas que ponen huevos, estrictamente dicen que las gallinas ponen un huevo por día, ¿sí? Pero estrictamente esto no es cierto, porque la postura implica todo un proceso que se repite más o menos cada 25 o cada 26 horas. Por lo tanto, una gallina pone un huevo diario, yo voy a recoger el huevo de esa gallina y sin embargo de repente un día, ¡pum!, ahora no puso la gallina. Lo que pasa es que si ustedes van sumando 25, 26 horas, cada 25, cada 26 horas, cada 26 horas, cada 26 horas, va a llegar un momento en el cual de repente yo cuando voy a recoger huevo todavía no ha puesto el huevo. Entonces ahí se dan cuenta que la gallina no es que ponga estrictamente un huevo cada 24 horas, cada día, lo pone cada 26 horas y entonces ya esto se requiere más de un día para repetirse y es lo que llama un ciclo infradiano. Por ejemplo, el ciclo estral de los roedores en las ratas, en los ratones, en las hembras de los hámsteres, ¿sí? Su ciclo estral se repite cada 4 días, cada 4 días. Entonces, perdón, pero eso no puede ser un ciclo circadiano. Se repite, ¿sí? Cada 4 días, bueno, pues es un ciclo infradiano, ¿sí? Algunas respuestas inmunológicas. Las personas que tienen problemas inmunológicos saben que su sistema inmunológico, muchas de sus funciones se ven reforzadas cada 5, cada 7 días, más o menos cada semana, ¿sí? Las respuestas inmunológicas se ven reforzadas, pero también, así como están reforzadas cada 7 días, pues también pueden haber crisis cada 7 días cuando los niveles de respuesta inmunológica son bajos. Y esto lo sabe mucho la gente que recibe tratamientos inmunológicos, la gente que recibe un trasplante, ¿sí?, de tejidos, etcétera. Entonces, todo esto son ejemplos de ciclos. Existen también los ciclos circamareales, ¿sí?, aquellos que se repiten más o menos cada 12 horas. En este caso, ¿sí?, van a afectar más a las especies que viven en las costas. Aquí están, ¿sí?, las mareas llamadas vivas, las mareas muertas, ¿sí? Las mareas vivas, cuando se da justamente la alineación, ¿sí?, del Sol, la Luna y la Tierra, hay evidentemente una interacción diferente a cuando, ¿sí?, la Luna no está alineada con la Tierra. Aquí está formando un ángulo de 90 grados y está diferente la orientación con el Sol. Entonces, cuando el mar se acerca, cuando el mar se aleja, evidentemente esto afecta mucho a las especies que viven en las costas, principalmente los animales marinos, pero también muchos terrestres que viven de lo que el mar les provee. Y cuando, perdón,
¿sí? Y cuando la marea, este cambio periódico del nivel del mar, ¿sí? Cuando la marea se acerca a la playa, muchos animales viven de lo que trae el mar a la playa. Y cuando el mar se aleja de la playa, pues es el momento en el cual los animales pues no tienen que comer, ¿sí? Entonces, esto es algo interesante. Y esto también se ha observado en algunas secreciones biológicas que puede haber también cierto parecido con este tipo de comportamientos. Pero básicamente aquí tenemos a una gran cantidad de animales, insisto, que se alimentan de lo que les provee el mar. Y les provee el mar cuando la marea, ¿sí?, se acerca a la playa, y cuando se aleja, pues evidentemente será un punto en el cual deja de haber esta, este suministro de algunos de los alimentos que demandan estos animales que viven justamente en las costas. También tenemos ciclos circamensuales o circalunares, ¿sí? Algunos animales nocturnos aumentan su actividad en las noches de luna llena, y de ahí surgen los famosos mitos, por ejemplo, del famoso hombre lobo y todas este tipo de cosas, ¿sí? Pero sí es cierto que muchos animales tienen una actividad diferente, ¿sí?, de acuerdo a el ciclo lunar, ¿sí? Aquí algunos ejemplos: ratas canguro, algunos murciélagos, que hay, decimos murciélagos, pero hay una gran variedad de estos, ¿sí? Hay muchos tipos de murciélagos: las sanguijuelas, las abejas nocturnas, diversos insectos, varios animales marinos, por ejemplo. La ovoposición de varios animales del mar, ¿sí?, tiene lugar de acuerdo al ciclo lunar, porque también hay, precisamente por lo que acabamos de ver, por la influencia de la luna, a veces, ¿sí?, la presencia de la luna implica que se acerque o se aleje la marea, y también aumentan o disminuyen las condiciones propicias para llevar a cabo actividades reproductivas, por ejemplo, desplazamiento de larvas por las mareas. En fin, aquí también vemos que hay dentro de la naturaleza una gran cantidad de ejemplos precisamente de este comportamiento. Y decíamos, para nosotros, los humanos, pues un ejemplo muy importante de esto es precisamente la menstruación, ¿sí? Un ciclo que se repite teóricamente cada 28 días, y que teóricamente, más o menos, a la mitad del ciclo, el día 14, ocurre la ovulación, ¿sí? Repito, esto es un ciclo que es muy importante, evidentemente, pero que, pues, esta es una duración promedio. Ya en la práctica, lamentablemente, esto no se lleva a cabo así tal cual. Y es importante conocer los ciclos para poder planear la actividad sexual. Vean ustedes aquí lo que está todo en el área azul, dice periodo no fértil, ¿sí? Entonces, conociendo esta periodicidad, y en este caso, pues obviamente, la mujer justamente tiene que conocer qué tan constante o qué tan poco constante es su ritmo, ¿sí?, para poder planear una actividad sexual y para tener ciertas precauciones. Esto es algo sumamente importante y que lamentablemente, ¿sí?, es un tabú, y que lamentablemente por esta connotación de tabú no hay una comprensión de este tipo de información, y vemos tristemente, ¿sí? Ya se los comenté el otro día, un problema de salud pública muy importante en México es el embarazo en adolescentes, ¿sí? Perdón, en otros tiempos, hace 20, 30, 40 años, se decía, es que es por cuestiones culturales.
Esto es porque no hay información, la gente no sabe cómo planear su actividad sexual y la gente no sabe cómo prevenir el embarazo no deseado. La gente no tiene acceso a esa información, ni tampoco existen productos que puedan prevenir todo esto. Perdón, en esta era del Internet, en esta era del apabullamiento de información, ahora lo que tenemos es demasiada información que nadie consulta, nadie se interesa, ¿sí? Y especialmente, insisto, ¿sí? Muchas adolescentes no conocen. Y este es un problema gravísimo de salud pública, y es un problema gravísimo de salud pública porque estamos llegando a ser 130 millones en un país en donde los recursos no son suficientes, ¿sí? Y es lamentable que alumnos, que personas que tienen conocimientos de fisiología, de medicina en general, ni siquiera estas personas tengan una actividad sexual segura y bien planeada. Vean ustedes nada más los embarazos en la facultad, ¿sí? Cuánta gente, cuántas chicas embarazadas, ¿sí? ¿Y qué nos hace ver esto? Perdón, a mí que no me digan, porque luego pues uno conoce a los alumnos, a las alumnas, y pues sí, pues, se sorprende uno de repente que están embarazadas, y lo primero que dice la alumna, no doctor, pero todo fue planeado, ¿eh? Sí fue planeado. Perdón, ¿quién en su sano juicio puede planear tener un bebé? ¿Sí? En plena carrera universitaria. Díganme quién, ¿sí? Entonces, perdóname que no me digan que lo planearon, eso no fue planeado, ¿sí? O sea, ¿quién planea destruir su actividad de preparación universitaria, su actividad de educación, ¿sí? Porque ahora tiene que cuidar un bebé. Pero ojo con esto, ¿sí? Esto es algo muy importante y ustedes, por favor, la información está ahí, infórmense. Ahora, lo más fácil es como dicen las personas, ¿sí? Intransigentes, y pues lo más fácil, no quieres tener problemas, pues no tengas actividad sexual. Oh, perdón, sí, perdón. La actividad sexual es algo, una actividad muy importante, ¿sí? Necesaria, importante, pero hay que hacerlo de manera segura, ¿sí? De tal manera que entonces, ojo con esto, que es algo muy importante, y repito, el conocimiento de este ciclo es muy importante, primero como un evento biológico, como un ritmo biológico, pero después también, en sentido práctico, como precisamente la posibilidad de que conocer este ciclo pueda permitir en un momento dado tener una actividad fisiológica tan importante que es la actividad sexual y que pueda precisamente tener una práctica segura. Ahora bien, también tenemos ciclos circaanuales, ¿sí? Por ejemplo, los fenómenos migratorios, ¿sí? En cierta época del año, y eso ustedes lo habrán visto y revisado en una tarea que les dejé sobre migración e hibernación, ¿sí? Eh, en ciertas épocas del año, ante las inclemencias del tiempo, es evidente que una gran cantidad de aves, como los patos canadienses, ¿sí? Recorren grandes distancias para bajar desde Canadá hasta México, ¿sí? Para poder pasar el invierno canadiense, que es muy frío, se desplazan hacia el Pacífico mexicano, ¿sí? Con otras condiciones ambientales. Y una vez que ya cambian las condiciones ambientales también en México, ellos se regresan a Canadá, por ejemplo. Y así tenemos muchos ejemplos de las mariposas monarca, y tenemos ejemplos de las ballenas, y tenemos ejemplos de muchos animales que
precisamente migran para tener condiciones ambientales favorables. También hablamos acerca de los animales que hibernan, que ante la imposibilidad de migrar, pues hibernan, ¿sí? Y caen en un estado de depresión metabólica tal que van a ahorrar energía, ¿sí? Pero bueno, también hay animales que caen en este proceso de hibernación y el proceso ambiental es tan adverso que a lo mejor hay animales que hibernan y nunca vuelven a despertar, se mueren porque no tuvieron los elementos metabólicos ni tampoco las reservas energéticas para soportar una hibernación tan cruda. Y acuérdense, la hibernación, ¿sí? No solamente es el frío extremo, sino también el calor extremo, y por eso se habló en su momento, se mencionó que la hibernación, así con H y con B de burro, tiene dos variantes: la invernación, que está relacionada con el invierno, y la estivación, que está relacionada con el verano. Y esto se repite cada año. La muda de muchos animales se repite cada año, ¿sí? Cambios estacionales de masa corporal también. Sabemos que los animales, evidentemente, cuando hay abundancia de alimento, están recuperados físicamente, aumentan de peso, etcétera. Viene la época difícil y los animales pobres tienen que andar buscando alimento y utilizan todas sus reservas corporales y a veces tienen un aspecto poco equilibrado de su peso corporal, ¿sí? La actividad reproductiva ni se diga, ¿sí? Muchos animales en estado natural solamente se reproducen en una época del año, ¿sí? Para que sus crías nazcan en una época del año favorable. Entonces, la actividad reproductiva en muchas especies es una actividad que solamente tiene lugar cada año. Por ejemplo, en el caso de las yeguas, ¿sí? Pero, por ejemplo, evidentemente los animales que el hombre ha domesticado, ¿sí? Y que les ha creado condiciones ambientales artificiales, pues esto ha ido modificando. Y ahora resulta que el ciclo estral de la vaca es cada 22 días y el ciclo estral de la cerda también cada 22 días. Y decíamos hace un rato, hay en la naturaleza hay una gran cantidad de variaciones y de duración en la repetición de muchos de estos ciclos que van manifestándose cada especie de acuerdo a su conveniencia. Muchas especies animales se reproducen en primavera, verano, ¿sí? Pero también hay especies que se reproducen en otoño o invierno. Por ejemplo, los borregos, las borregas en Estados Unidos y en Canadá se reproducen básicamente en el otoño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dura la gestación de las borregas 5 meses, se reproducen en otoño para que las crías nazcan en primavera, que es cuando el tiempo es más benigno y cuando hay más alimento. Entonces, todo esto son ciclos, insisto, que la naturaleza nos permite su manifestación, pero que nos está indicando precisamente, ¿sí?, que hay una razón, hay una respuesta ante el ambiente. Y aquí es lo que vemos de manera muy importante para que vean cómo dependemos del ambiente y cómo en un momento dado, ¿sí?, pues sigue teniendo razón. Los fisiólogos de antaño, incluyendo a Claude Bernard, en donde habló, es muy importante el ambiente externo, sí, nada más que le agregó, pero tan importante es el ambiente externo como el ambiente interno, ¿sí? En fin, estos son entonces ejemplos de estos ciclos. Ahora bien, ¿sí? Decíamos que si el ambiente va a influir en el comportamiento hormonal, en las secreciones hormonales, ¿sí? También les decía que hay muchas señales del ambiente que van a terminar afectando el comportamiento fisiológico, ¿sí? Las señales ambientales que permiten el ajuste de los periodos y la fase de los ritmos biológicos. Sin embargo, otra vez, así comenzamos el tema,
A pesar de que pueden haber muchos agentes del ambiente que influyen para la presentación de los ritmos biológicos, el sincronizador más importante es el ciclo luz-oscuridad, ¿sí? Tanto para los animales como incluso hasta para las plantas, ¿sí? Y este sincronizador, el ciclo luz-oscuridad, este sincronizador, precisamente, ¿sí? Se denomina, no sé exactamente cómo se pronuncia esta palabra, si alguien lo sabe, qué bueno, ¿sí? Es un vocablo en alemán, que justamente esta palabra significa indicador de tiempo o sincronizador externo. ¿Cuál es el principal sincronizador externo que cuentan los animales y especialmente más estudiados a nivel de los mamíferos? Es el ciclo luz-oscuridad. Decíamos otros sincronizadores que influyen, sí, pero probablemente no de manera tan determinante como el ciclo luz-oscuridad, justamente la temperatura, la humedad, la disponibilidad de alimentos, ruidos, factores sociales, etcétera, ¿sí? Este sincronizador de tiempo estimula entonces de manera importante al gran oscilador maestro o gran oscilador primario, ¿sí? Y ya quedamos. Entre los animales más evolucionados, este gran reloj maestro u oscilador es el núcleo supraquiasmático complementado por la glándula pineal. Pero repito, en los animales inferiores es lo contrario, es la glándula pineal complementada con el núcleo supraquiasmático hipotalámico, ¿sí? Y aquí entonces otra vez esta evidencia. Si el gran sincronizador externo es el ciclo luz-oscuridad, quien informa a el hipotálamo y a la glándula pineal precisamente de el transcurrir del tiempo y de las fases de luz y oscuridad, pues es la retina que informa al hipotálamo e informa a la pineal. Y vean ustedes, aquí está un reloj, ¿sí? Gracias a esta información fótica, porque es la luz, estimulación fótica, gracias a esta estimulación fótica, el hipotálamo sabe y la pineal sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, y por lo tanto el hipotálamo y la glándula pineal tienen secreciones que van a ahora, si ellos son los grandes relojes biológicos, es porque están coordinando otros relojes menores del cuerpo, ¿sí? Todo está organizado en el tiempo, pero quien sincroniza todos estos relojes es justamente el núcleo supraquiasmático hipotalámico y la glándula pineal, ¿sí? ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo sabe que el núcleo supraquiasmático, ¿sí?, es el que está sincronizando todo? Porque cuando experimentalmente se ha lesionado o se ha destruido al núcleo supraquiasmático, o en el caso de humanos ha habido lesiones, ¿sí?, accidentales en estas áreas, se pierde la ritmicidad, ¿sí? Todo esto que se está repitiendo en el tiempo, con un animal en donde tiene lesionado el núcleo supraquiasmático, ¿sí?, desaparecen los ritmos, ¿sí? Y esto básicamente dice aquí, numerosos ritmos circadianos en roedores desaparecen. Claro, ¿por qué se dicen los roedores? Pues porque son los animales de investigación, los animales de laboratorio. Pero evidentemente situaciones similares acontecen en los demás mamíferos, no solamente en los roedores, ¿sí? El núcleo supraquiasmático hipotalámico es un segmento del hipotálamo. Si el hipotálamo de por sí es una estructura nerviosa proporcionalmente muy pequeña si lo comparamos con todo el encéfalo, bueno, pues ahora imagínense un pedacito del hipotálamo que es el núcleo supraquiasmático, ¿sí?, que está constituido por algunas decenas de miles de neuronas, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, decenas de miles, pues son muchas. Bueno, sí, pero acuérdense que hay áreas en donde decimos, sin ningún problema, aquí hay millones de neuronas, ¿sí? Millones, ¿sí?
se ha observado que uno de los elementos importantes para poder controlar el funcionamiento del núcleo supraquiasmático, ¿sí? Evidentemente es la presencia de varios neurotransmisores. Uno de los más abundantes y más aislados en el núcleo supraquiasmático es el GABA. Y aquí se sigue confirmando lo que hemos dicho en clases pasadas, el GABA como un mediador químico u hormona inhibitoria, ¿sí? Sigue vigente lo que dijimos. Todos los demás mediadores químicos y hormonas estrictamente no pueden ser clasificados estrictamente como estimulantes o inhibitorios. Si hablamos de los neurotransmisores, básicamente, no pueden ser clasificados como inhibitorios o estimulantes, sino dependiendo del sitio donde estén actuando, excepto GABA y glicina. Bueno, pues aquí sigue estando presente excepto GABA. El GABA aquí actúa como un neurotransmisor inhibitorio. Otros mediadores químicos y hormonas presentes cerca de la actividad del núcleo supraquiasmático, la vasopresina asociada con el aminoácido arginina, arginina vasopresina, neuropéptido Y, péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Ya les había dicho. ¿Qué tiene que ver el péptido intestinal vasoactivo en el hipotálamo? Bueno, históricamente, y eso lo vimos también, por un lado, los mismos mediadores y las mismas hormonas que actúan y que están presentes en el sistema nervioso central, también están presentes a nivel digestivo. Por eso hablamos del sistema neurodigestivo, ¿sí? Y si primero se identificó a un péptido en el intestino y después se descubre que es igualito el que está en el cerebro, bueno, pues ni modo que ahora le llamen péptido intestinal vasoactivo y péptido cerebral vasoactivo. Si es el mismo, pues ni modo, pues ya se le quedó el nombre de péptido intestinal vasoactivo, que puede estar en el intestino, pero también está en el sistema nervioso central, ¿sí? Aferencias importantes del núcleo supraquiasmático hipotalámico, o sea, ¿de dónde viene información? Aferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que recibe el núcleo supraquiasmático hipotalámico? Pues recibe información de la retina, pero también del tálamo y de otros núcleos hipotalámicos, ¿sí? Para que pueda tener información, la integre y después de, obviamente, esta capacidad de sincronización de todos los pequeños relojes biológicos que están marcando los ritmos, ¿sí? Fisiológicos. ¿Ok? Muy bien. Una vez ya visto todo esto, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar ya de lleno a lo que es propiamente, ¿sí? El estudio de lo que es esta relación hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Puesto que ya vimos todo esto que es precisamente una gran cantidad de información general de las hormonas, cómo actúan las hormonas, cada cuándo se producen las hormonas, en qué sitio actúan las hormonas, cuál es su mecanismo de acción, ¿sí? Todo esto que ya vimos como una parte introductoria de endocrinología, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ya representado en aspectos específicos que van a involucrar ahora el trabajo coordinado entre el hipotálamo y la, en otros tiempos llamada la glándula maestra, la hipófisis, ¿sí? Entonces, aquí vemos la imagen, en este caso de un bebé humano, y en donde se ve precisamente la relación entre lo que es el hipotálamo y lo que es la hipófisis. El hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo y la hipófisis. Esta relación es muy importante porque a través de la hipófisis el hipotálamo controla a una gran cantidad de glándulas periféricas que a su vez van a producir sus propias hormonas.
Y esto es lo que vamos a estudiar a continuación, ¿sí? Vamos a estudiar esto, el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido todo? Sí. Ok, entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿sí? Para estirar un poquito las piernas. 5 minutos, por favor, de descanso. Hola, ya de regreso. Vamos a continuar, por favor. Bien, les decía entonces que eh, vamos ahora a revisar esta relación tan estrecha y tan importante entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Cabe destacar que durante mucho tiempo a la hipófisis
también llamada, por cierto, la pituitaria, ¿sí? A la hipófisis, cuando se descubrió que producía hormonas que controlaban a glándulas periféricas, pues se le dio el apelativo de la glándula maestra. Si es una glándula que controla a glándulas periféricas, pues dijeron, esta es la mera mera, esta es la glándula maestra, ¿sí? Y así se le llamó durante mucho tiempo a la hipófisis o glándula pituitaria. Este nombre cada vez se utiliza menos, ciertamente, pero sí es importante saberlo porque muchas enfermedades se hace alusión a la hipófisis como la pituitaria, ¿sí? Y existe lo que se llama, por ejemplo, una deficiencia de la producción de hormonas de la hipófisis y se le llama, por ejemplo, el síndrome hipopituitarismo o el síndrome hipopituitario, ¿sí? En alusión a la pituitaria, que es la hipófisis. Entonces les decía, durante mucho tiempo se le llamó la glándula maestra a la hipófisis. ¿Por qué? Porque controla a una gran cantidad de glándulas periféricas. Después, pues ya se puso en duda este calificativo porque dijeron, bueno, sí está bien, la hipófisis secreta hormonas que van a controlar a glándulas periféricas y a tejidos periféricos, ¿sí? Pero la verdad es que la hipófisis no hace otra cosa más que recibir órdenes del hipotálamo. Y entonces ahí fue cuando quisieron corregir y dijo, bueno, pues ¿saben qué? Pues la verdad es que la verdadera glándula maestra es el hipotálamo, no la hipófisis. Pero pues ya le habían dado el nombre a la hipófisis, pues ni modo que se lo quitaran. Dijeron, bueno, pues ya sigue siendo la glándula maestra, hombre. ¿Cuál es el problema? Porque además, por otro lado, el hipotálamo no es la glándula maestra. El hipotálamo es un tejido en donde, como lo vimos al principio del tema, es una estructura que está constituida la mitad por tejido nervioso y la otra mitad por tejido glandular. Y entonces, pues estrictamente no es una glándula, pero sí es, como dice aquí, la piedra angular de las secreciones hormonales. Y por eso está aquí entrecomillado la verdadera glándula maestra. Bueno, en realidad, insisto, durante muchos años y se le sigue diciendo a la hipófisis la glándula maestra. El hipotálamo, pues ustedes seguramente a nivel de anatomía, pues sabrán exactamente su ubicación específica y sus delimitaciones anatómicas a nivel anterior, a nivel posterior, a nivel inferior, a nivel superior, cómo está delimitado el hipotálamo. Y bueno, pues también ustedes hicieron una tarea por ahí que les pedí, que tendrían que ubicar al hipotálamo, ¿sí? Estudiar las divisiones funcionales que tiene, y así vimos que ahí estaba el centro de la hambre, el centro de la saciedad, el centro termorregulador, etcétera, etcétera. Y acabamos de ver justamente también, cuando hablamos de los reflejos, acabamos de ver que también en el hipotálamo, ¿sí? Radica el control o la integración de las emociones, por ejemplo. Entonces, bueno, el hipotálamo, siendo una estructura sumamente pequeña, proporcionalmente hablando con respecto a toda la masa encefálica, el hipotálamo, y eso lo dice muy claro Gannon, es el centro colector de información relacionada con el bienestar del organismo. Que tengo sed, esto se genera en el hipotálamo. Tengo hambre, esto se genera en el hipotálamo. Que tengo que acelerar mi trabajo cardíaco, esto se genera en el hipotálamo. Hay un ritmo que está ahí, ¿sí? La presión sanguínea, todo lo que vimos de homeostasis, en buena medida, está integrado en el hipotálamo. Claro,
Acabamos de ver también que, y mencionamos en reflejos, que existe, por ejemplo, el reflejo de que en donde estamos hablando acerca del control de la presión sanguínea y que ahí el órgano que integra la información no es el hipotálamo, sino el bulbo raquídeo y la protuberancia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, el hecho es que el hipotálamo a todas luces es un elemento central para el control de todas las glándulas periféricas y de todas sus hormonas. Y que el hipotálamo, para controlar a todas esas glándulas periféricas, lo hace a través de la hipófisis. ¿Y cómo lo hace? A través de hormonas, precisamente. ¿Sí? El hipotálamo, entonces sabemos, está organizado en núcleos o centros hipotalámicos. El núcleo del hambre, el núcleo de la sed. El centro del hambre, el centro de la sed. El centro, el termorregulador. ¿Sí? Y que entonces el hipotálamo va a controlar a la hipófisis a través de secreciones hormonales y factores permisivos. Ojo, que van a estar secretándose en patrones de secreción diferentes. ¿Sí? Entonces, el hipotálamo, y esta es una representación esquemática, el humano, por su necesidad de comprender las cosas, se empecina en ponerle subsegmentos al hipotálamo. Y entonces aquí está el área o el núcleo fulano, el núcleo sutano. Y ojalá así fuera, pero no es cierto. ¿Sí? O sea, no es cierto que aquí está este núcleo y que está delimitado estrictamente, no. Más o menos ahí está este núcleo, pero está relacionado con los demás núcleos. Y este núcleo está relacionado con los demás. Entonces no existen fronteras así como nos las ponen en este esquema, pero bueno, ¿sí? El hipotálamo, debido a estos núcleos o centros o áreas de control, ¿sí? Áreas que permiten la integración de la información y permiten también respuestas específicas, el hipotálamo, para poder controlar a la hipófisis, segrega hormonas que inducen a otras glándulas endocrinas a segregar también, a su vez, otras hormonas. Entonces, el hipotálamo, ¿sí?, va a secretar hormonas. Algunas las manda a la adenohipófisis, algunas las manda a la neurohipófisis, pero de estas hormonas, a su vez, van a salir otras hormonas, ¿sí?, que van a controlar glándulas periféricas. Y ahora bien, entonces el hipotálamo influye de manera importante en la hipófisis y también en otras glándulas a través de hormonas y factores permisivos. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre estas hormonas y factores permisivos, ¿sí? Una glándula evidentemente relacionada directamente con el hipotálamo es la hipófisis o pituitaria, como lo llamé hace un rato, ¿sí? La hipófisis, estrictamente hablando, ¿sí?, y sobre todo en los animales superiores, los animales más evolucionados, ¿sí?, la hipófisis está subdividida en dos grandes segmentos: la hipófisis posterior o neurohipófisis y la hipófisis anterior o adenohipófisis. ¿Por qué es hipófisis anterior o posterior? Pues evidentemente, ¿sí?, porque ¿sí?, aquí se observa, y vamos a ver muchos esquemas más, en este esquema la hipófisis tiene una zona un poquito más sombreada que otra. Y si aquí vemos el rostro, en este caso de un bebé humano, ¿sí?, pues la parte de la hipófisis que está hacia el rostro es la hipófisis anterior, y la parte de la hipófisis que está hacia atrás del rostro, pues es la hipófisis posterior. Y entonces por eso decimos aquí hipófisis posterior o neurohipófisis, hipófisis anterior o adenohipófisis.
Ahora bien, esto lo quiero recalcar, ¿sí? Esto es en los animales más evolucionados, hay dos segmentos. Pero si nos vamos más hacia atrás, en los animales menos evolucionados, hay un tercer lóbulo, que se llama precisamente el lóbulo intermedio. En la hipófisis de los animales inferiores, entre la neurohipófisis y la adenohipófisis hay una área que se llama el lóbulo intermedio, ¿sí? Entonces, que quede claro, a veces, dependiendo de los animales que estemos aludiendo, tenemos que decir esto está en el lóbulo intermedio, ¿sí? ¿Qué pasó con este lóbulo intermedio en los animales más evolucionados? Este lóbulo intermedio se fue integrando a la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, en los animales superiores solamente hay dos lóbulos. ¿Dónde quedó el tercer lóbulo? Se integró a la adenihipófisis o hipófisis anterior. Ahora bien, la denominación de estos segmentos de la hipófisis obedecen a el tipo de células que lo constituyen. Y si hablamos de la neurohipófisis, estamos hablando de la parte de la hipófisis que está constituida por sistema nervioso, por eso es la neurohipófisis, ¿sí? Mientras que si hablamos de la adenohipófisis, es la parte de la hipófisis que está constituida por células glandulares. Adeno, el prefijo adeno también es relativo a glándula. Adenohipófisis es la parte glandular de la hipófisis. Neurohipófisis es la parte nerviosa de la hipófisis, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se origina la hipófisis? La hipófisis se origina, si hablamos de la neurohipófisis, se origina por una evaginación del hipotálamo. Una evaginación del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo que está aquí durante el proceso embriológico, el hipotálamo, ¿sí? Experimenta una evaginación, o sea, un crecimiento hacia afuera. Si este es el hipotálamo, hay un crecimiento hacia afuera, y es esta parte más clarita, que es la hipófisis posterior. Hipófisis posterior. Aquí está. Si este es el rostro, es la hipófisis que está contraria a la parte rostral, es la hipófisis posterior, ¿sí? Y es una evaginación, entonces, una evaginación hipotalámica a nivel del tercer ventrículo, ¿sí? Como es una evaginación, es un crecimiento del hipotálamo hacia afuera, pues, ¿cómo está constituida la neurohipófisis? Pues está constituida por puros axones que se alargaron cuando el hipotálamo creció hacia afuera. Entonces está constituida básicamente por axones y básicamente de los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular. Núcleo supraóptico y paraventricular. Aquí está el núcleo supraóptico, ¿sí? Entonces, a partir de aquí es que crecieron, ¿sí? Vamos a decir así, se prolongó el hipotálamo hacia abajo y entonces, pues son axones de este núcleo supraóptico y del paraventricular que está aquí, ¿sí? Axones que fueron precisamente alargados para constituir la hipófisis posterior o neurohipófisis. La hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿sí? Esta neurohipófisis, por ser tejido nervioso, pues no produce estrictamente hormonas, ¿sí? Libera hormonas, sí,
pero son producidas, aquí dice producción de ADH y de oxitocina, no producidas en lo que llamamos la neurohipófisis, sino realmente son hormonas producidas en el núcleo supraóptico y paraventricular hipotalámico y que son transportadas justamente por los axones desde el hipotálamo, desde estos núcleos. Las hormonas van a ser transportadas hasta la neurohipófisis, y en la neurohipófisis va a liberar, ¿sí? Que quede claro. La neurohipófisis no produce hormonas. Esta producción es del núcleo supraóptico y paraventricular, ¿sí? Y la neurohipófisis libera hacia torrente sanguíneo ADH y oxitocina. La ADH es la hormona antidiurética. Y la oxitocina, bueno, pues es una hormona que vamos a ver más adelante, que va a facilitar la salida de la leche, ¿sí? Así como también la hemos comentado, que va a facilitar el parto, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice, ¿sí? Estas hormonas, insisto, son producidas no en la neurohipófisis, sino en realidad son producidas en el hipotálamo, el núcleo supraóptico y paraventricular, ¿sí? Ahí son producidas y son liberadas a nivel de la neurohipófisis o hipófisis posterior, son liberadas ahí sí hacia la sangre, ¿sí? Y aquí tenemos cómo la neurohipófisis, que es esta hipófisis posterior, libera hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que va a actuar en los riñones, y también libera oxitocina, que va a actuar en el útero y va a actuar en la glándula mamaria, ¿sí? Pero son hormonas estrictamente hipotalámicas. Aquí dice neuronas hipotalámicas. Estas neuronas son las que producen estas hormonas, ADH y oxitocina. Ahora bien, vamos a ver más adelante cómo estas hormonas, bajo qué condiciones se producen y cuál es su utilidad. Ahorita nada más mencionamos que la ADH y la oxitocina, la ADH es una hormona, la hormona antidiurética, que va a actuar en la nefrona de los riñones y va a actuar en los vasos sanguíneos también. La oxitocina puede actuar en la glándula mamaria, en el útero y también puede actuar en el encéfalo como un mediador químico, ¿sí? Ahorita lo dejamos aquí y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con la adenohipófisis o hipófisis anterior? ¿Sí? Esta es la parte glandular de la hipófisis y esta no tiene un origen nervioso, sino es una glándula, un tejido glandular. Y esto se genera por una invaginación de la faringe. Ahora fíjese, es una invaginación, un crecimiento hacia adentro, pero de la faringe, ¿sí? En donde ahora precisamente de la faringe crece un tejido que va a ir a pegarse a lo que es este crecimiento del hipotálamo. Dijimos que la neurohipófisis es una evaginación hipotalámica. Pues a esta evaginación llega y se le pega este tejido endocrino, tejido glandular. Entonces, por eso decimos que precisamente la adenomhipófisis se origina a partir de lo que se llama la bolsa de Ranke, ¿sí? Que es una invaginación de la faringe. Y entonces aquí está esta estructura constituida por varias agrupaciones celulares. Células adenohipofisiarias o adenohipofisarias también se le llama. Células adenohipofisiarias o adenohipofisarias, que tienen un aspecto granular, ¿sí? Muy evidente, si estamos hablando acerca de algunas características histológicas. ¿Cuáles son las células o las agrupaciones celulares? ¿Sí?
Pues hay un grupo de células que les vamos a llamar las células somatotropas o también llamadas somatotrofas. Somatotropas o somatotrofas. Estas células, cuando reciben la estimulación adecuada del hipotálamo, van a producir STH, la hormona somatotrópica, la hormona del crecimiento. ¿Sí? Otra agrupación hormonal, perdón, agrupación celular, las células mamotropas, lactotropas, o también pueden ser llamadas mamotrofas o lactotrofas. Estas van a producir LTH, hormona luteotrópica, que es un nombre, que ya podemos decir que ahora ya es un nombre antiguo, porque el nombre más utilizado actualmente es la famosa prolactina, que actúa en la glándula mamaria, ¿sí? Y que estimula la producción de leche. Pero en otros tiempos se llamaba la hormona luteotrópica, porque actúa también sobre el cuerpo lúteo, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Después tenemos a otro grupo de células que son las células tirotropas o tirotrofas. Estas producen TSH, hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? También tenemos a las células gonadotropas o gonadotrofas. Estas producen FSH y LH, hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante. No confundir con esta. Este es LH y este es LTH. Esta es la hormona luteinizante y esta es la hormona luteotrópica, ¿sí? También tenemos aquí a las células corticotropas. Fíjense aquí, estas células corticotropas en los animales inferiores están conformando el tercer lóbulo, ¿sí? Ya les dije, en los animales superiores el tercer lóbulo se integró a la adenohipófisis. Pues aquí está la prueba. Estas células corticotropas producen el POMC. Esto ya ustedes deben de saberlo. ¿Qué es el POMC? La proopiomelanocortina, que es una macromolécula a partir de la cual después se va a producir ACTH, MSH, beta LPH, beta endorfinas, PLIC, etcétera, etcétera. Ojo con esto, por favor, ¿sí? Háganlo ustedes de tarea en casa, ¿sí? Como ejercicio. No me lo manden porque ahorita tengo demasiado trabajo para estar calificando sus exámenes. No me manden nada de esta tarea. Háganlo en su casa, por favor, y háganlo en su cuaderno y ténganlo presente. ¿Cuál va a ser la tarea? Que ustedes van a conocer a las hormonas y a toda su sinonimia. Lamentablemente, y perdón, eso yo, ¿qué les puedo decir en este sentido? Pero a cada una de estas hormonas se les llama de diferente manera y esto hay que conocerlo bien. Por cierto, ustedes al inicio del curso se les dio una clave para que puedan entrar a la página de la asignatura Fisiología Veterinaria. Ya encuentran documentos que les puede ayudar. Hay un documento en especial en donde les habla acerca de las hormonas, cuál es su nomenclatura y cuáles son sus sinónimos. Entonces ahí pueden conseguirlo. Y si no, de cualquier libro de fisiología pueden ustedes buscar. Esa va a ser su tarea, por favor. Por ejemplo, aquí esto, STH.
¿Qué otros nombres recibe? La STH estrictamente se llama hormona somatotrópica. Ah, bueno, pues también se le llama la hormona del crecimiento, ¿sí? Y así, ustedes, por favor, de tarea encuentren todas las sinonimias. La LTH, ya les dije, antes se llamaba LTH, ahora se llama prolactina. Y prolactina es PRL. Pero bueno, hay otras sinonimias. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides. La FSH, hormona estimulante de los folículos o folículo estimulante. La LH, la hormona luteotrópica. ¿Sí? La ACTH, la hormona estimulante de la corteza adrenal. Pero también se le llama corticotropina. La MSH, la hormona estimulante de los melanocitos. La beta-lipotropina, hormona beta-lipotropina, las beta-endorfinas, el péptido parecido a la corticotropina, etcétera. Por favor, todos estos nombres, pues, ¿qué quieren que les diga? Así como les hablé acerca de los mediadores químicos y acerca de las drogas que pueden ser, pues son información que es muy importante y ni modo, pues hay que aprendérselo. Entonces, por favor, de tarea, necesito que ustedes en su cuaderno, ¿sí? Ustedes pongan ahí los nombres de todas las hormonas y su sinonimia, ¿sí? Y así se los van a ir aprendiendo. Ahora bien, estas células de la adenohipófisis van a producir estas hormonas, pero solamente por órdenes del hipotálamo. El hipotálamo controla la producción de hormona del crecimiento y la producción de hormona estimulante de la tiroides. ¿Cómo es que lo controla? Porque al hipotálamo, que dijimos que el hipotálamo es un centro colector de información del bienestar del organismo, al hipotálamo le llega información de el cuerpo y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que aumente el metabolismo. Esa señal o esa información la recibe el hipotálamo y dice, hay que aumentar el metabolismo, ok, pues yo voy a mandar una hormona a la adenohipófisis a que estimule a las células tirotropas a que produzcan TSH, porque la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces el hipotálamo le manda la orden a las células tirotropas y las células tirotropas producen TSH y la TSH es una hormona que sale a torrente sanguíneo y llega a la tiroides y en la tiroides se estimula la producción y salida de T3 y T4 y la T3 y T4 son hormonas que elevan el metabolismo. Y una vez que se eleva el metabolismo, el hipotálamo recibe la información. Ya se elevó el metabolismo, ¿está bien? Sí, ok, ya párale, ya no necesitamos más. Y entonces ahí se dan los mecanismos de feedback negativos que ya habíamos comentado. Entonces, esta es la manera en la cual el hipotálamo controla a estas células, como mandándoles hormonas o factores permisivos. ¿Sí? Ya les dije esto, vamos a verlo más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre una hormona y un factor permisivo? Y para que pueda comunicarse el hipotálamo con la adenohipófisis, lo hace a través de lo que se llama un sistema porta. El sistema porta. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué es un sistema porta? Hola, hola. ¿Sí están ahí? Sí, profe. A ver, alguien dígame qué es un sistema porta. Ustedes lo estudiaron en anatomía y lo habrán estudiado también en biología celular y ahora lo deberán de estudiar en lo que es propiamente histología.
Biología tisular, ¿qué es un sistema porta? ¿Quién sabe? Es como un sistema cerrado entre dos, como dos órganos. No, no, no es eso, no. ¿Dónde escuchaste el sistema porta? A ver, dime. ¿En dónde Entre, escuchaste el sistema porta? entre la absorción intestinal y el hígado. Ándale, por ahí. Eso, ahí está bien ubicado el sistema porta hepático, ¿sí? Pero ahora falta Tenía saber que qué es ver el también sistema con los porta. conductos. ¿Perdón? Tenía que ver también como con los conductos, ¿no? Que se anastomosaban y otra vez volvían a dividirse. Ándale, por ahí va, ahora sí. A ver, muchachos, ojo con esto, por favor. ¿Ya ubicaron ustedes que todos estos esquemas que están aquí y estos diagramas, ya ubicaron que esto está en el libro que ustedes adquirieron? ¿Ya lo ubicaron? Sí, doctor. ¿Seguros? No, ojalá no lo hayan comprado para guardarlo, por favor, ¿eh? ¿Sí? Entonces, por favor, no solamente ubíquenlo y lean y vean esto, léanlo también, por favor, ¿sí? Y ahí viene la explicación de lo que es un sistema porta. Y evidentemente todo esto que estoy diciendo también está ahí, así es que ahora no tienen pretexto, aparte de que de por sí no lo tenían, porque el Internet me va a dar toda esta información. Ahora tienen menos pretexto porque tienen un libro en donde está resumido todo esto. Esa fue mi intención a la hora de hacer un libro así. Ustedes ya conocieron los libros de fisiología y lamentablemente ahorita no tienen acceso a ellos en las bibliotecas, pero lo que pueden conseguir en el Internet, vean ustedes, los libros de fisiología son unas cosas tremendas de 800, de 1000 páginas. ¿Por qué? Porque la información de fisiología es muy vasta. Entonces, por favor, ¿sí? Ya tienen ustedes un libro que es un resumen de una gran cantidad de toda esta información. Entonces, ahí van a leer esto, por favor, también. Y ahí, sí, por favor, ustedes se van a dar cuenta. Ahora que tienen el libro, léanlo. Léanlo antes de la clase y les va a ayudar muchísimo. No lo utilicen para estudiar cuando ya viene un examen, no. Léanlo antes de las clases porque eso les va a ayudar a comprender la clase. Entonces, de preferencia, léanlo antes de la clase. ¿A dónde voy con esto? Pues precisamente a esto de que es un sistema porta. Ojo con esto. Seguramente ustedes en anatomía, en histología, pues ustedes han visto, bueno, rápido me voy acá. Ustedes han visto que cualquier tejido del cuerpo para poder subsistir necesita que esté irrigado, ¿ok? ¿Sí? Todas las células de nuestro cuerpo necesitan abastecerse de diversos productos y también necesitan de deshacerse de varios productos, ¿sí? Para que haya una irrigación apropiada de los tejidos, lo que tiene que llegar es sangre arterial, que al final la arteria se capilariza y gracias a esta capilarización ciertos elementos de la sangre arterial se extravasan y estos son los elementos que van a permitir a las células recibir, ¿sí? Tanto glucosa como oxígeno, como muchos otros elementos, reciben esto para su metabolismo y ellas, las células, agregan sus desechos a los capilares, ¿sí? Y después los capilares se vuelven a unir y dan origen a las venas. Hasta ahí, pues no es nada que ustedes no sepan, ¿sí? Las arterias terminan capilarizándose y los capilares terminan conformando venas. Esto es la irrigación de cualquier tejido.
Pero ojo con esto. Entonces esto es lo normal en todas partes de nuestro cuerpo, que una arteria se hace cada vez más pequeña hasta que se convierte, se va dando una transición hacia la formación de capilares. Los capilares tienen también la propiedad de tener alta permeabilidad y gracias a eso se extravasan muchos elementos sanguíneos, ¿sí? Pero como les decía, también gracias a esta elevada permeabilidad de los capilares, también ahí se pueden integrar desechos de las células, de los tejidos. Y esto, después, estos capilares se van uniendo y van dando origen a las venas, a conductos progresivamente cada vez más de mayor diámetro. ¿Ok? Esto es lo normal en todos los tejidos. Bueno, pues existen algunas circunstancias histológicas muy particulares. Por ejemplo, aquí dice el sistema porta hipotálamo hipoficiario. El sistema porta hipotálamo hipoficiario. ¿Sí? Dice aquí la actividad adenohipoficiaria, o sea, la actividad de la adenohipófisis, este tejido que en el proceso embriológico llegó y se pegó a la neurohipófisis, por eso está hasta de otro color, ¿sí? Llegó y se pegó, no tiene una comunicación directa con nervios. La comunicación que se da entre el hipotálamo y la adenohipófisis es a través de hormonas. Y esto se logra gracias al sistema porta hipotálamo hipoficiario. ¿Sí? Dice aquí, la actividad adenohipoficiaria está bajo el control de las hormonas liberadoras hipotalámicas que se secretan al sistema porta, el cual conecta a la eminencia media del hipotálamo con la adenohipófisis. A ver, vean ustedes este esquema. En todos los esquemas de los libros, las arterias son rojas y las venas son azules. Ok, vean ustedes qué pasa aquí. Llegó una arteria, se capilarizó y después estos capilares se unieron y formaron venas. Hasta aquí esto es algo normal que pasa en cualquier tejido, pero vean estas venas bajan del hipotálamo hacia la adenohipófisis y estas venas, ¿qué pasa con estas venas aquí? Se vuelven a capilarizar y dan origen a otras venas, ¿sí? Es vena que se capilariza y da origen a otra vena. Esto es un sistema porta. Venas que se capilarizan y dan origen a otras venas. Este es un sistema porta. ¿Sí? Y también, aprovechando la circunstancia, alguien podría preguntar, ¿y también habrá una situación equivalente pero en el lado arterial? Y la respuesta es sí. También hay arterias que se capilarizan y dan origen a otras arterias. Y esto se llama un sistema porta arterial o lo que se llama una red admirable. ¿Sí? Es un sistema porta arterial o red admirable. Si hablamos de arteria que se capilariza y da origen a otra arteria. En el caso que estamos viendo ahorita es una vena o un grupo de venas, que aquí le dicen vasos portales, pero ustedes están viendo que es el mismo color y la misma estructura que la vena, entonces le dicen vaso portal, bueno, pues sí, pero a veces por eso estos esquemas crean confusión. Ah, aquí estamos en una arteria, estos son vasos portales y esta es una vena. No, perdón, estos vasos portales son venas. Entonces aquí tenemos una arteria, capilares, venas que se capilarizan y dan origen a otras venas. Esto es el sistema porta hipotálamo hipofisario o hipoficiario, ¿sí? ¿Sí? Vena que se capilariza y da origen a otra vena. Y ya nada más para concluir lo que dice aquí, el hipotálamo produce hormonas que las agrega aquí a los capilares y gracias a esos capilares las hormonas hipotalámicas bajan a la adenohipófisis. Y la adenohipófisis produce hormonas que las integran a la circulación general. Bien,
piensen esto, analícenlo bien y nos vemos para el día de mañana. Que tengan buen día. Hasta luego. Ya son las 9. Gracias, hasta luego. Que Gracias. les vaya bien. Hasta luego.